Bienvenidos a Falla de Mercado. Gracias a todos por los mensajes que dejaron sobre el último capítulo del tema tabaco, que generó muchísimos comentarios que vamos a ir tomando en cuenta. Hoy nos vamos a meter en el episodio número 5 con los créditos hipotecarios atados a la inflación, que son un temón en este momento para un universo de la pirámide social argentina. Argentina es un país de propietarios, pero que tiene cada vez más gente alquilando. En el censo 2010 se contabilizaba que un 72% de las personas tenían una propiedad, pero ese dato al segundo semestre del año pasado ha bajado al 63%, viendo lo que empieza a ser una tendencia sostenida de cada vez menos gente con la famosa casa propia. Esto, entre otras razones, responde a que somos un país con inestabilidad cíclica, con alta inflación y por ende con muy bajo acceso a esa herramienta que le abre la puerta al que quiere tener su primera vivienda en todo el mundo, que es el crédito hipotecario. Si vos te fijás, solo para mirar desde la salida de la convertibilidad para acá, hubo un pequeño momento en el cual hubo un boom de créditos hipotecarios y fue justamente en el gobierno de Mauricio Macri cuando apareció la herramienta llamada unidad de valor adquisitivo. Una unidad por la cual cuando vos pedís un crédito en el banco, terminás teniendo esa cuota y el capital que te prestan atado al crecimiento de los precios. Vos podés entrar, de hecho, a la página del Banco Central y ver cómo el dato de la UVA, de la unidad de valor adquisitivo, va cambiando todos los días. Entonces, cuando vos sacás un crédito en el banco y te dan 1000 UVAs por el equivalente en pesos de ese día, todos los días va a ir cambiando lo que te prestaron porque esa UVA va aumentando al ritmo del costo de vida. Bueno, ese instrumento, el del crédito hipotecario UVA, ha sido protagonista del furor difundido y usado políticamente en el gobierno de Mauricio Macri, de la chance de que muchas familias en aquel momento se compraran una vivienda, alrededor de 120.000 créditos hipotecarios UVA se entregaron entonces, pero también de polémica, porque venían atados a la promesa de que la inflación en la gestión de lo que era Cambiemos iba a bajar, cuando después de 2018 lo que pasó fue todo lo contrario, se entró en una crisis y en una espiral que derivó hasta acá en más de 5 años de caída de poder adquisitivo del salario, lo cual era el escenario totalmente inverso al que se proponía cuando se promocionaban los créditos UVA. Mirá en este resumen lo que ha sido la discusión desde el nacimiento hasta la actualidad del crédito hipotecario UVA, que es una ilusión para mucha gente, pero también una idea que transmite temor en partes iguales. Créditos hipotecarios UVA en este clip. Del crédito hipotecario, en abril del año pasado lanzamos las UVA como mecanismo alternativo. No se trata de ningún instrumento novedoso, es el modelo de la UEF chilena. ¿Cómo terminó la historia? En una trampa mortal. En una trampa absolutamente mortal. Voy a hablarle a las familias que tienen un crédito UVA y están preocupados por la cuota. A partir del 1 de enero, sus créditos se van a ajustar por salarios, no más por inflación. Crédito UVA fue una gran posibilidad para que más de 100.000 familias accedan a la vivienda propia, en un país que había heredado el crédito hipotecario destruido por parte del gobierno kirchnerista. Necesitamos realmente desarrollar el mercado de crédito hipotecario porque son muchas familias, cientos de miles de familias las que necesitan acceder a la vivienda propia. Los tenedores de créditos UVA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. Pasamos de una situación de hiperinflación a créditos hipotecarios a 20 y 30 años en 5 meses. Sí. O sea, pongámoslo en perspectiva, porque Nunca si en visto. diciembre Ni te lo decían eso, ni lo soñaba. te agarraba un ataque de risa. Se lo digo a mis hijos. Sentido. Saqué créditos en los años 90. La hipótesis de regresar al crédito hipotecario tan rápido, la verdad, no la veía. Se entregó el primer crédito hipotecario a una contadora de 31 años.
Y arrancamos el episodio número 5 vinculado con los créditos hipotecarios UVA, los créditos hipotecarios atados a la inflación, que son un furor en este momento en el sistema financiero. Y tenemos presentes acá, primera vez, a dos invitados. Federico González Rouco, economista, autor de El sueño de vivir la casa propia, que tiene una posición más, si vos querés, a favor de los créditos hipotecarios UVA. ¿Qué tal? Buen día, gracias por venir. Sí, muchas gracias por la invitación. Estamos también con Cristian Buteler, a mi derecha, que analista financiero, presente en redes sociales, también reconocido por una mirada más crítica del mundo de los créditos hipotecarios UVA, ¿correcto? Así es, en su momento con varias preguntas sobre qué podía pasar con ese tipo de créditos. Bueno, vamos a meternos de lleno porque primero haciendo la aclaración, nadie va a estar diciéndoles en este video si tienen que sacar o no tienen que sacar un crédito hipotecario UVA. Nosotros no le vamos a resolver una decisión que es completamente personal, pero vamos a tener la idea en este falla de mercado número 5 de acercarle toda la información posible, las dudas, las ventajas, desventajas, las preguntas, para que cada uno en su realidad personal termine decidiendo qué es lo que más le interesa, qué es lo que más le sirve, qué es lo que más le puede cerrar según cada situación particular. Federico, primer acercamiento. El crédito hipotecario UVA atado a la inflación, ¿qué ventaja tiene? ¿Por qué es algo que genera atracción, demanda en el sistema financiero? Ok, ahí creo que hay dos cosas. Primero, genera atención, genera demanda, porque Argentina tiene un tema habitacional en donde casi 4 millones de hogares, entre 4 y 5 millones de hogares, tienen algún tipo de déficit habitacional. Por sobre eso, hay 4 de cada 10 personas de entre 25 y 35 años que viven con sus padres o con sus abuelos. Es el 40% de todo el universo entre 25 y 35 años. Acá voy con esto. La demanda de soluciones habitacionales es infinita en Argentina. Ahora encima aparece esta opción de crédito hipotecario. Y esta opción aparece, esta opción de crédito UVA, por lo que para mí es una de las grandes ventajas, o la gran ventaja, que es que permite abrir mercado la UVA. Porque la UVA lo que hace, o sea, los créditos UVA lo que hacen es que la cuota inicial sea considerablemente más baja que la cuota que habría con un crédito a cuota fija. Los históricos créditos que se daban antes de que existiera la UVA. Entonces creo que la principal ventaja es esto, es que permite que esta conversación esté pasando. Sin la UVA no estaríamos hablando acá, porque para sacar un crédito hipotecario, un hogar debería tener ingresos por 15 millones de pesos. Y eso es imposible. Con la UVA estamos hablando de entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos, que es un montón, pero es mucho menos que 15. Entonces creo que el principal aporte que hace esto, que no necesariamente tiene que ser la UVA, puede ser cualquier unidad indexada. Yo creo que la UVA ahí tiene muchas cosas muy buenas como punto de partida, al menos, en cuanto a armar este diseño de mercado. ¿Qué es esto? Es que podemos estar teniendo esta conversación y que es posible pensar en un crédito hipotecario. Ahora después vamos a ir a ejemplos concretos para tratar de arrimar algunas posibilidades. Pero, Cristian, vos desde que salieron, allá por 2016, recién lo veíamos a Federico Sturzenegger, un poco el padre de esta herramienta, tuviste siempre tus prevenciones. Con la herramienta, con el hecho de tirarse de cabeza a un crédito hipotecario, ¿cuál es tu principal prevención con esta herramienta? A ver, el problema nunca es el instrumento. ¿Sí? El instrumento no es el problema, sino muchas veces en el ámbito donde se aplica. Créditos indexados existen en muchos lugares y han ido bien, pero han ido bien en países que han logrado ir con una inflación a la baja, no en un país que lo que pasó de inflación de 14% anual o 24% anual a 200% anual como lo que tuvimos nosotros. Mi mayor crítica en el 2016 era que no se le estaba explicando a la gente los riesgos que realmente conllevaba sacar un crédito indexado a la inflación en un país inflacionario crónico. Creo que ahí estuvo la primer falla o la mayor falla de este sistema, ¿no? No explicar cuáles eran los pros y los contras. Yo creo que se centraron mucho en la parte buena del crédito, acceder a la vivienda, cuando vos, obviamente, como decía recién Federico, tenés necesidad de viviendas en la Argentina, la facilidad, una cuota inicial baja, eso te permite sacar más dinero, ¿sí? Porque la cuota va en función de lo que vos sacás y la cuota va en función del porcentaje de tu ingreso. Entonces, mostraron todos los beneficios que generaba poder sacar un crédito UVA y no avisaron de los riesgos. De hecho, incluso hubo un video del Banco Central que hasta estuvo mal hecho, ¿sí? Porque decía que la cuota iba a permanecer fija
en porción a tu ingreso. Y eso no pasó, ¿sí? De ese momento a ahora los ingresos cayeron más de un 20% en términos reales y eso significa que te incrementó en porcentaje a tu ingreso la cuota. Entonces, me parece que esa fue mi mayor crítica. ¿Sí? No era un problema con el instrumento en sí, sino con no explicar bien cuáles eran los riesgos al cual la gente asumía. Antes de meternos ahora en la coyuntura, igual después si se quieren interrumpir, si quieren decir cosas y agarrarse los pelos, tipo debate, me sirve, pero no, más allá de eso, antes de meternos en la actualidad, si miran el primer tramo de créditos UBA, esos 120.000 créditos, 130.000 créditos del primer gobierno que lo sacó allá con Macri, el balance, los dos coinciden que fue un fracaso, que fue un éxito, pero el fracaso fue el contexto. ¿Cómo evalúan el espejo ese que dejó gente, 120.000 personas comprando una casa, pero un grupo que están reclamando en la justicia tipo hipotecado suba, gente que vendió la casa, gente que dice, bueno, estaba peor cuando alquilaba? ¿Cuál es el diagnóstico de cómo resultó esa experiencia? Digo, antes de meternos en la actual. No, yo creo que la experiencia a rasgos generales es buena. Creo que el problema que hubo en estos años es que no se siguió la secuencia que se debería haber seguido. ¿A qué voy con esto? Como decía recién, el primer paso y esto de abrir mercado es que se cree una unidad indexada, que en este caso era la UBA. Ahora, eso para mí, y desde aquel momento, eso era el primer paso. Por sobre eso había que construir. Recién veía en el video que mostraban, estaba Macri en el segundo debate en 2019 hablando de que la cuota iba a ajustar por salarios. Y eso no implicaba una ruptura de contratos. Eso era ir a lo que se llama un fondo de compensación. Que yo creo que si eso se hacía en 2019, hubiera cambiado muchísimo la percepción que hay hoy y la realidad de las personas que hoy tienen un crédito. En un tuit, un fondo de compensación lo que hace es que el deudor, o sea, el que paga la cuota, paga siempre una cuota que ajusta por el promedio de los salarios, el del INDEC, RIP, cualquiera de todos esos, son más o menos lo mismo, y el banco cobra siempre una cuota que ajusta por inflación, en UVA. Entonces, el banco no se entera de los vaivenes del salario y el deudor no se entera de los vaivenes del salario real, de la inflación. Pero vos decís, eso hubiese sido una alternativa, pero no se aplicó. No, eso era un complemento. Yo digo, pero para pensar bien el resultado hoy, yo creo que hoy el resultado es bueno. Hubiera sido mejor si se hacían esas cosas. Ahora, un par de datos que para mí sirven para pintar un poco el panorama. La mora está en 1% y, para mi sorpresa, la mora viene bajando. O sea, la cantidad de incumplimientos en febrero fue menor que en diciembre, noviembre. Menor que en cualquier momento del último año y medio. Pero espera, Federico, ¿vos compartís el concepto de que la experiencia con los créditos suba de aquel momento resultaba una experiencia buena? A ver, depende mucho, la verdad, de la gente que lo sacó. No, pero viéndolo como un fenómeno, como una herramienta. El que pasó de ser inquilino a ser propietario y que pudo pagar, te va a decir que es bueno. La morosidad es baja, es cierto lo que dice Federico, pero la morosidad en todos los créditos hipotecarios es baja. O sea, es la línea crediticia más baja sin importar en qué forma la obtenés, porque nadie quiere perder su casa, porque vos aparte enterrás dinero. O sea, no es que vos compraste tu casa nada más que con un crédito, sino que vos tuviste que poner el 50, el 60, el 30% del valor de la propiedad. Perdón, y no lo vas a querer perder. Hago uso del permiso para interrumpir. Dale. Es cierto, siempre es baja. Ahora, creo que es un activo que sea baja en un crédito con cuota variable y que respete la mora baja de los créditos con cuota fija. O sea, con cuota variable la mora no subió. Sí. Digo, eso me parece algo también para remarcar. O sea, todos los créditos hipotecarios no son iguales. Yo hubiera esperado que con 20%, 25% de caída del salario real, la mora subiera. Porque dice que las cuotas están representando una porción más alta de los ingresos, etc. Y no pasó. Pero vos siempre tenés la posibilidad, en todo caso, antes de perder tu casa, o sea, dejar que le crezca la mora y perder tu casa, tenés la posibilidad de vender el bien y de esa manera cancelar. O sea, la mora también nos incrementa, ¿por qué? Porque vos tenés un porcentaje pequeño sobre el valor de la propiedad que en todo caso te va a convenir. Vendo el activo, cancelo la deuda, no se incrementa la deuda y algo me va a quedar es lo que no está pasando mucho igual. O sea, no está habiendo mucha venta de pero digamos, no es que hay una masividad de gente vendiendo sus viviendas para pagar los créditos. No, tampoco hubo una masividad de los créditos. Siempre sobre porcentaje. Yo a lo que voy es que digamos, todo el mundo va a defender de la mejor manera posible y no va a dejar caer ese crédito. Seguro. Me parece que es el crédito que más se defiende, ¿no? Entonces, no tomaría la mora como un indicador de si fue bueno o si fue malo. De hecho, yo tampoco diría que fue malo, ¿me entendés? Sí. Pero por algo lo tuvieron que suspender.
¿no? Lo suspendió primero el gobierno, en su momento, ahí vimos cuando no fue la única modificación que hizo Macri, después directamente suspendió la actualización por inflación, sí, y los bancos lo suspendieron también la línea. Entonces, ya te digo, no es la mora el único indicador, es muy particular sobre cada persona, si fue bueno o si fue malo, el que tuvo una buena experiencia, el que pudo mantener su ingreso, el que pudo incluso incrementar, porque la idea también es esa, o sea, la idea es que uno, a medida que vaya pasando el tiempo, va mejorando sus ingresos, porque va mejorando en su trabajo y demás. Entonces, creo que no va por ahí. Yo lo que siempre digo es lo siguiente, mira, a la gente hay que explicarle todo, pros y contras, ¿no? En el 2016 se hizo mucho hincapié en los pros y nada en los contras. Y después que la gente, de acuerdo a sus necesidades y a sus preferencias, termine eligiendo. Creo que la experiencia 2016, 2018, 2019 sirvió como para que muchos ya estén alertados de qué es en dónde se van a meter. Mirá, te vas a meter en un crédito, probablemente el crédito más grande que vos vayas a sacar, que es el de tu casa, y que va a indexar por inflación en un país que es inflacionario crónico. Eso se abre a múltiples problemas en la vida de 30 años que lleva un crédito. En ese punto podemos, y quiero seguir mirando lo que fue esa experiencia antes de meternos acá, porque yo creo que juega el espejo ese, como es tan cercano, en las decisiones actuales, ¿no? Sí. Por ejemplo, se puede convenir, obviamente esto es una generalidad, pero en que si vos estabas en una situación de inquilino, el hecho de estar siempre en tu casa, aun cuando la mochila de deuda en pesos te haya crecido un montón, que es lo que a mí me escriben, por lo menos en la radio, gente que yo sigo que ha sacado crédito hipotecario, te dice, nada, se me volvió tanta montaña de pesos la deuda en términos nominales, después no hablemos en dólares. En ese punto, ¿termina sacando una conclusión positiva el que pasó de inquilino a propietario, aun cuando esté apretado y haya visto una deuda que se le multiplicó en pesos? ¿Termina sacando una conclusión positiva de haber hecho ese cambio metiéndose en un crédito UVA? Como se dice siempre en economía, depende. O sea, depende de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que para muchos sí, porque pasaron a tener su casa propia, porque dejaron de tener que preocuparse cada 2, 3 años a dónde se van, los costos que les generan. Pero vos también tenés que tener en cuenta que la propiedad también cayeron. O sea, que compraron una propiedad que hoy también perdió parte de valor en dólares. Y que también uno tiene que analizar, y que muchas veces no se analiza cuando se hace esa cuenta y todos te dicen, no, pero ganaron, porque en dólares... Bueno, pero pará, también haceme la cuenta de cuánto hubieses conseguido de rendimiento por esa parte que vos tuviste que poner al momento de ingresar. O sea, no es tan fácil la cuenta, ¿me entendés? Por eso digo, depende de cada caso en particular para saber quién pudo mantener el crédito. Obviamente yo entiendo que va a estar contento y feliz de poder ser propietario en un país donde pesa tanto, ¿no?, ser propietario. Me parece que eso también juega, ¿no? La idiosincrasia que nosotros tenemos acá en la Argentina de ser propietario es importante. Ahora, el instrumento en sí, en un contexto donde vos tenés inflación del 200% anual, donde vos tenés pérdida de 20% de ingresos en términos reales, y bueno, yo ahí la verdad sigo teniendo mis peros a ese instrumento. Cuando yo dije se multiplicó la deuda en términos nominales, vos pusiste una cara, que yo quiero que la profundices. No, el tema es que la misma persona que dice mi deuda aumentó de, no sé, 2 millones a 20 millones, hay un montón de cosas que no está diciendo en paralelo, que es, bueno, cómo varió el valor de la vivienda, cómo varió los ingresos. Y otra cosa más, por cómo funciona el sistema francés, o sea, por cómo funcionan los créditos en Argentina y en cualquier lugar del mundo, en un crédito a no sé, 20, 30 años, cualquiera de esos, el capital va a aumentar en un crédito de este estilo. Pero va a aumentar por diseño hasta que después en un momento la misma persona que dice mi capital pasó de 2 a 20 va a decir, che, en pocos meses pasó de 20 a 2. Pero es por cómo funciona, o sea, es como del diseño más como financiero de los créditos. Siempre que durante los primeros años el capital aumenta y después se reduce. Por eso a mí es un tema que en general me parece que aporta poco. Entiendo el miedo, porque la persona está viendo el extracto y dice, che, esto pasó de 2 a 20. Pero creo que ahí sí juega esto que decía antes Cristian, de la falta de, no sé si de información, de educación financiera. Es bastante técnico, con lo cual no es lo que tiene que hacer todo el mundo. Pero entiendo que va más por ahí. Y después está la otra parte de esta discusión sobre la ganancia patrimonial, de ¿no? La gente ganó en dólares o no. A mí es una de las discusiones esas que creo que más nos corre del eje, porque la persona que hoy está mejor patrimonialmente, o mejor dicho, el hecho de que las personas que sacaron un crédito hoy estén mejor patrimonialmente, es decir,
la deuda les cayó por la devaluación y demás. La deuda en pero ganaron dólares les cayó. y demás, es la contracara de que la cuota haya aumentado. O sea, la cuota aumenta porque se desvaloriza el peso, la deuda cae porque se desvaloriza el peso. O sea, vos decís no al lugar a esa comparación con suelo. O pongamos las dos. O sea, no me podés decir que estás contento porque te gana una ganancia patrimonial, pero no me decís que estás contento porque te subió la cuota, y lo mismo al revés. Digo, creo que el punto, o sea, hay que salir del Y aparte, corto. no solo eso, sino que quien busca ese tipo de instrumento no lo busca para eso. Por eso. O sea, la necesidad que busca satisfacer es otra, no es la de Claro. mejorar patrimonialmente, es la de tener su propia casa. Y en base a eso, muchas veces es muy difícil, la discusión se termina ahí. Me dice, yo estoy contento por tener Claro. mi propia casa, y la discusión se termina ahí. No, ya no vale ningún número ni nada que vos le puedas pagar. Como también se termina alguien que te dice, che, mirá, la cuota aumentó tanto que para mí se me hizo impagable. ¿Sí? Y yo no pensé Dale, que iba a vos le aumentar decís, no, tanto. te capitalizaste. ¿No? Exactamente. O sea, Entonces, hay argumentos de quienes realmente obtuvieron estos créditos que por más que vos lo quieras explicar desde la parte financiera, no, pero vos ganaste, pero vos perdiste, el que te dice, mira, no la puedo pagar, no la puede pagar, y el que te dice, yo la puedo pagar, estoy chocho por tener mi propiedad, no lo vas a mover de ahí. Por eso ya insistía con esto de, para mí este sistema de créditos tiene que tener dos cosas. Es primero bajar mucho la barrera de entrada, que ya pasó, y después tratar de ofrecer la mayor estabilidad posible a lo largo del crédito. Con inflación, o sea, con una cuota ajustada por inflación, eso es medio un problema. Ahora, hay que buscar algún instrumento que permita bajar la barrera todo lo posible y dar estabilidad a lo largo del tiempo. Y ahí es donde empieza, bueno, si queremos crédito, tiene que ser con alguna cuota indexada. Si queremos cuota indexada, ¿cuál? ¿O qué sistema? Y ahí es donde empieza, para mí la mejor, si hay que elegir una sola, la mejor es inflación. Y ahí es donde, bueno, todas las otras discusiones son medio, es la tercera discusión. Yo creo que la primera discusión es, ¿se puede desarrollar créditos a largo plazo en un contexto de 200% de inflación? Y creo que ahí se termina todo, porque dice que no. En un contexto de 200% de inflación, no. Es imposible. Creo que Ahora, también en una inflación a la baja puede ser. No, ni siquiera a pero- la baja. Digo, una cosa es, no sé si es verosímil pensar que Argentina va a tener 200% de inflación en los próximos 30 años. Porque los últimos 30 años no los tuvo. Es raro pensar 30 años de 200% de inflación. Son momentos, son picos. Sí, a mí me vino una vez uno de un banco internacional, cuando estaba la primera tanda de los créditos UBA, que estaba obviamente promocionándolos, y me sacó un cuadrito que le habían mostrado a la casa matriz y qué sé yo, y me dijo, mira, en la historia argentina nunca hubo 2 años seguidos de caída del poder adquisitivo del salario. ¿Para qué? Metimos después 5 años seguidos de caída del poder adquisitivo Aquí del no. salario. No lo digas más. Entonces, no me des otro ejemplo A así. ver, cuando comenzó esto, ¿por qué yo empecé a meterme en el tema UBA? Yo estaba en un grupo de WhatsApp donde empezamos a discutir qué convenía más, créditos tradicionales o créditos UBA. Yo decía, mira, para mí lo mejor es crédito tradicional porque Argentina es muy inestable. Otros decían, no, para mí es crédito UBA. Entonces lo que hice fue un ejemplo de los dos créditos y los empecé a seguir. ¿Qué era ¿te lo- acordás? Claro, que Siempre era lo que era un publicaba clásico. todos los meses, era lo que yo publicaba todos los meses, cómo iban variando y qué era lo que iba pasando. Y algunos al comienzo me decían, no, vas a ver que la inflación se va a destruir y el que se quedó con una tasa alta va a terminar pagando mucho más. Y yo decía, ojo, va. Ahora, yo honestamente, sabiendo que la historia argentina tiene estos problemas y demás, jamás me pensé que iba a estallar tan rápido. O sea, la realidad yo esperaba que pudiese tener algún tipo de problema, pero no en el gobierno de Macri, por ejemplo. O sea, yo creía también que el gobierno de Macri iba a lograr desacelerar la inflación. Y bueno, la realidad argentina una vez más te terminó pasando por arriba y trayendo todos los problemas que, Es que trajo. en realidad hay una palabra que muchas veces aparece de los estafados UBA, que es un grupo que reclama, que yo no estoy de acuerdo con el concepto de fondo de ese reclamo, pero sí creo que la palabra estafa aplica a una parte que era, me estás vendiendo algo diciéndome que en 3 años la inflación es un dígito. Y eso estaba muy opinado en materia económica. Y ahora, yendo a la actualidad, a mí lo más temerario que me parece de esto, que tiene mucha demanda porque la gente necesita resolver el tema de vivienda, es que vos hiciste inflación de 25, 20, 13, 11 y ya cuando estás pasando de 11 un poquito para abajo, vienen créditos hipotecarios de toda la inflación. Porque es una herramienta política. A ver, o sea, no salgamos, no perdemos ese foco. Es una herramienta política para llegar a un sector que es la clase media, que es la que quiere ser propietario y que esto le beneficia. El crédito UBA le benefició a Macri en la elección de medio término. No hay ninguna duda. Se saltearon pasos, fue una herramienta que terminó siendo
o quiso ser un atajo, porque ellos decían vamos a bajar la inflación, pero obviamente en ese bajar la inflación no ibas a poder desarrollar créditos a largo plazo por más que te hubiese ido bien rápidamente, porque el miedo estaba. Entonces encontraron esta herramienta. Esta herramienta buscó saltar una parte, hacer un atajo y le salió mal. Y bueno, hoy se está haciendo lo mismo. O se busca hacer lo mismo, ¿no? O sea, se busca darle a un sector que viene muy golpeado, que viene pagando mucho los costos de este ajuste, darle un beneficio. ¿Cuál sería ese beneficio? Bueno, mira, podés tener créditos hipotecarios nuevamente. Pero bueno, puede salir bien o puede volver a salir mal. Por lo menos creo que esta vez la gente que lo tome va a entrar sabiendo más cómo funciona el sistema. ¿A uno te genera, Federico, ese cierto escozor de que es muy rápido? Si estás viendo, si se supone que esto sería parte de una desinflación, que todavía estás en una parte muy arriba de la desinflación para salir con un instrumento así. Sí, para mí, primero lo de la desinflación no está garantizado. No, pero pasaste de 25 a algo. No, yo lo que pienso igual es otra cosa, para mí la inflación no es tan importante en esto, es más el salario real. La inflación, o sea, estos créditos, este mismo diseño de créditos pueden ser una crisis con una inflación del 2% mensual, con una de 2% anual o con una de 2% diario. El tema es si los salarios se acompañan o no. Porque después, en definitiva, lo que importa es la capacidad de pago de la cuota. En los 90 estos créditos también hubiera sido un problema porque caía el salario real y no por la inflación. Entonces creo que la variable mirá es el salario real. Y ahí la verdad que hoy estamos en un nivel mínimo de salario real. Está bien, pero convengamos que en periodos de alta inflación la posibilidad de pérdida de salario real es mucho más alta que periodos de estabilidad. Totalmente, pero digo, por eso hay que mirar el salario real. En momentos de alta inflación es más importante. Lo que digo es, en 30 años o en 20 años, lo importante para mí es el salario real. Digo, si hoy estamos en inflaciones de 5, de 8, de 10, es lo mismo. El tema es el salario real. Que igual, para mí, hoy los créditos no sé si vuelven tanto por un tema político, o sí, pero creo que lo importante es, primero, ya no está más un gobierno que está todo el tiempo amagando con cambiar el instrumento. Eso me parece importantísimo y no lo estamos diciendo. O sea, para mí eso surge poco cuando se habla de los créditos UBA. La campaña de Alberto Fernández tenía una placa rosa, creo que era, violeta, fucsia, una cosa así, que era, vamos a arreglar el problema de los créditos UBA. Y estuvieron 4 años yendo y viniendo con si cambiaban el sistema, si metían una ley que topeara el estadio, que hacían como varias cosas. A mí me pasó a hablar con personas, con directores de bancos, me decían, yo no puedo sacar créditos hoy, pues no sé qué va a pasar con el instrumento. Y saco un crédito hoy, me cambian la regulación y me quedo con toda la caja de créditos. Entonces, eso hoy cambió. Y después está toda la política más monetaria del gobierno, que hoy el Estado ya no es un cliente de los bancos. Entonces tienen que salir a hacer algo los bancos. Bueno, encontraron esto. Yo igual no creo que estemos cerca de un boom de crédito como lo que fue 2017, 2018, por varias razones. Una es el ingreso real actual, eso le pone un techo automático. Y otra, y esto es por lo que también creo que esto no está siendo un instrumento político, yo creo que debería serlo. O sea, yo creo que acá está faltando el sector público jugando dentro del mercado hipotecario y no lo estamos viendo eso. Que jugó, si yo no me equivoco, de manera importante en la primera tanda. La mitad de los créditos de 2017-18 fueron del Banco Nación. Y eso habrán sido, o sea, hicieron 120.000, hubo 30.000 de Procrear, que en realidad fue 30.000 motorizados por Procrear con todos los bancos, y la mitad del Banco Nación. O sea, ahí sí hubo un rol muy fuerte de la banca pública y de la política pública. Hoy el Banco Nación salió con un crédito, o sea, ahora el Banco Nación salió con un crédito con una tasa que es menor a la del resto del 4,5%, pero con un tope muy bajo. Con lo cual yo no veo tanto, no creo que vaya a haber la tanto mitad volumen. fue de Banco Nación, pero en esa época no estaba Melconian que se opuso, o vinieron después. Melconian está el primer año que saca el Nación Tu Casa. Claro. Pero Melconian contra el que yo hacía la comparación. Que era un crédito al 14 porque era un crédito a tasa subsidiada. Sí. Pues también, ahora son todos liberales, pero era tasa subsidiada en aquel momento, la tasa del Banco Nación, y después tasa variable. Y cuando se va Melconian. En marzo de 2017, el Banco Nación creo que es el primero que sale con los créditos a 30 años. Ahí está. En esa como primera tanda. Fue la mitad del Banco Nación, fue más o menos mitad Banco Nación, 20% Banco Provincia y después el 30% entre ciudad y los bancos privados grandes. Pasemos en limpio, Federico. Ahora, la actualidad. Vos lo tenés muy presente, la gente lo puede buscar en algunas cuentas. Yo recién sugería la de Andrés Salinas en Twitter, que está haciendo el cuadro de doble entrada con todas las ofertas, pero están por todos lados las publicidades también.
En promedio, el crédito hipotecario UBA que se está ofreciendo ahora, Sí. tasa, monto, las condiciones básicas. Así discutimos un poco sobre un caso concreto. Dale, hoy hay 15 bancos ofreciendo. De los 15 hay 3 que son provinciales, con lo cual los dejo afuera porque son como lógicas muy locales. Pero la mayoría es tasas de entre 4,5% en Nación, sacamos ese, de entre 5% y 8%. 5%, o sea, es UBA con una tasa de interés de entre 5% y 8%. Entre 20 y 30 años, hay algunos a 30, el ICBC está en 15 años, pero después entre 20 y 30 años. Y después en cuanto al monto, que es como la otra variable importante, hay algunos sin tope directamente, otros tienen tope en 350 millones de pesos y otros en 250 millones de pesos. La principal diferencia creo con lo que había en el momento de 2017-18 es que hoy los topes son muchísimo más altos. Hoy estamos en el tope de 250 a 350 mil dólares o sin tope directamente. En aquel momento los topes eran más bajos. También los ingresos en ese momento eran más altos en dólares. Pero pues digo, los topes eran más bajos con ingresos más altos. Claro. ¿Y cómo se traduce eso? Que por más que hoy vos tengas topes más altos, como el ingreso es más bajo, tampoco vas a poder llegar a esos montos. Sí, hoy el principal limitante son los ingresos. Claro. Yo vengo siguiendo mucho un indicador que tenemos armado, que eso le llamamos como indicador de acceso al crédito. Que básicamente es un indicador que funciona muy bien para medir la respuesta, o sea, para medir el volumen de crédito. Y en los niveles que está hoy, tiene que mejorar mucho el salario para que haya crédito, para que haya volumen de crédito como 2017-2018. O sea, esto va a ser, en todo caso, una opción a la que van a poder acceder incluso menos personas que en 2016-2017 y en determinadas condiciones laborales del sector de la pirámide de ingresos más acomodado. Sí, el crédito es el mismo. En 2017-2018, 75% de las personas que lo sacaron eran en relación de dependencia. Hoy va a pasar algo similar. Porque los bancos van a buscar ese tipo de clientes. Eso no va a cambiar mucho. Las tasas de interés son más o menos las mismas que la que había en aquel momento. Obviamente, para mí la mejor manera de ver en términos de la pirámide es, o sea, el crédito no se movió, bajó la pirámide. O sea, el crédito es el mismo que en aquel momento. Mismo plazo, misma tasa de interés. Y el plazo encima más alto. Lo que pasa es que la pirámide se corrió toda para abajo. Entonces, ahora antes ibas a la partecita donde empezaba a empinarse, ahora vas un poquito más arriba todavía. Para mí es eso. Y encima es que ahora estamos partiendo de salarios reales muy bajos, con lo cual el que puede entrar yo creo que es un buen momento, pero después ahora van a empezar a competir el valor del metro cuadrado, o sea, el valor de los inmuebles con el salario. Toda la ganancia de acceso que tengas por el salario la come la mejora del metro cuadrado. Entonces, por eso yo creo que este momento no va a ser tal boom como fue en aquel momento. Y esto 2017-2018 fue el tercer momento histórico de crédito hipotecario en Argentina. O sea, fue muy fuerte lo que pasó. Los otros dos, que uno la convertibilidad. Uno es la convertibilidad y el otro fue la última etapa del primer gobierno de Perón. Nos tenemos que ir allá, o sea, es comparable por la intensidad, por la cantidad de créditos en tan poco tiempo. Y fueron nada. Fue 0,8% del PBI. Igual con relación a lo que fue en los 90, fue mucho más bajo. Los 90, ahí sí realmente se daba créditos hipotecarios porque vos tenías una estabilidad. Y fueron muchos años. Y fueron muchos años. Totalmente, fueron muchos años. Estos fueron, en 2 años, se metió casi 1,5 puntos del PBI, que para Argentina es una bestialidad eso, pero es nada, es una lágrima eso. Y otro punto que tenemos que se puede hablar ahí es la tasa. 8 puntos en términos reales es una tasa alta para un crédito hipotecario. A mí me escribió un economista. No? A ver, dale, si vos lo ves en lo que es un crédito hipotecario en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene 75, es otro mercado. Pero Chile. Está bien, pero vos acá me estás hablando de tasa en términos reales. Colombia tiene 7,5 promedio. VR más 7,5. Uruguay tiene 7,5. Sí, y es Colombia, tiene una macro mucho más ordenada que nosotros. Sí, también Uruguay sigue siendo tiene. alto. Bueno, pero no importa, es lo que es. Sí, eso voy. Sí, está bien. A eso voy, pero... no sé, ¿salto contra qué? A mí un economista me dijo el otro día, me dice, escuchó la publicidad del banco que ofrece 8%, 8,5% arriba de UVA, me dice, si 30 años seguidos tenés 8,5% arriba de UVA, arriba de la inflación, sos Paolo Roca en 30 años, por el nivel de tasa de interés. Sí, igual 8,5% es un banco, la mayoría está en 5%, que es la tasa promedio de Uruguay. Eso digo, no sé, puede ser que sea alta, baja, no sé. El tema es contra qué y cuál es la alternativa, porque si no pasa una discusión académica. Claro. Y yo creo que esto es una discusión de política pública o de política económica, no es una discusión académica. Ahora, ¿no aprendió el sistema, o entiendo mal, a tener algún tipo de cobertura distinta respecto de ofrecer algún fondo compensador, algún seguro? Hay algunos bancos que están explorando eso. Todo eso es más costo. Sí, todo eso es más va costo. la cuota. Exacto, todo eso es más costo, es más cuota, se te hace más cara la cuota y empezás a perder
parte, digamos, de los beneficios que estuvimos hablando al principio, ¿no? De una cuota baja, de poder acceder a más créditos. Pero si aunque sea te lo ponen, cumple con el requisito que vos decís Sí, de sí. me estás contando la película completa. No está mal, digamos, pero o sea, todo tiene su costo, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí, vos podés mejorarlo de muchas formas, una es esa que vos estás hablando, pero bueno, eso te implica que la cuota te va a quedar más alta, vas a poder acceder a menos dinero y demás. Pero bueno, son elecciones. En términos de costos, igual depende cómo se estructure, puede no ser tanto. El esquema que decía antes cuesta 1,5 puntos de tasa. Que lo tiene el Banco Nación, si no me equivoco No, ahora. el que tiene el Banco Nación es otro, que es 1,5 puntos de contemos. tasa de interés. Sí. Lo que el Banco Nación hace es ofrece al que quiere sacar un crédito, a partir del sexto mes le dice, a cambio de pasar de un crédito con tasa de 4,5% a 6%, le dice, ¿qué querés? ¿Querés pagar una cuota ajustada por salarios o una cuota ajustada por inflación? Y la persona elige. Eso implica que la cuota inicial aumenta, como decía recién Cristian, 20%. A mí ese esquema no me atrae, básicamente porque estás pagando 20% estructuralmente para no pagar las diferencias que encima van al final es como una extensión de plazo. O sea, no es que tenés una reducción de la deuda, tenés una extensión a cambio de un 20% de cuota, o sea, a cambio de un 20% de capital. Entiendo. El esquema que yo planteaba antes, el fondo de compensación con las dos cuotas por separado, que parece muy similar, pero en el diseño es diferente. O sea, el costo de eso es alrededor de 1 punto, 1,5 de la cuota, no de tasa. ¿Qué quiere decir esto? En vez de pagar, no sé, 500.000 pesos, la persona está pagando 507.000. O sea, ese es el costo que tendría. Y es un esquema que ya se hizo en Colombia, ya se hizo en México, es un esquema que funciona. Es el que había propuesto Macri en el video que estábamos hablando al principio. Hay esquemas para hacerlo. Yo creo que hace falta algún esquema así. Totalmente. Ahora, antes de ir terminando, a ejemplo concreto. Pues yo imagino, el caso que esto lo debe mirar y tal vez le sirve, hago, no sé, un caso de estereotipo. El pibe que desarrolla software y trabaja en Mercado Libre y le llueve el trabajo, y no sé, y tiene un trabajo, mira la tasa, mira lo que le ofrecen, tal vez tiene algo marrocado, mira hacia adelante, es un tipo de empleo que tal vez él siente que va a tener demanda, está en los 25 o 30 años, tal vez ese tipo tiene, pienso yo, pero me interesa escucharlos a ustedes, una situación que dice, me meto en uno que está, no sé, contratista del sector público o una actividad en pleno ajuste tecnológico. ¿Cómo se imaginan ustedes ese análisis en algún caso concreto? Y la pregunta que les agrego es, con este contexto donde el gobierno dice los alquileres, como desregulé todo, están bajando, ¿la comparación sigue dando para que te tiente meterte si vos ves hacia adelante alquileres a la baja? Digo, la comparación de que al inquilino le daba mejor, ¿ahora todavía resiste? ¿Qué imagen tiene? Yo creo que puede resistir porque, bueno, ser propietario te da otra estabilidad también y demás. Vos vas a tener mucha volatilidad o podés tener mucha volatilidad con lo que es los alquileres, porque esto está pasando ahora, pero de repente Argentina queda de vuelta barata en dólares, entonces las propiedades se destinan a Airbnb y entonces dejan de aparecer tantos alquileres y se empiezan a subir las cuotas. Pero creo, ya te digo, yo voy por lo mismo que te dije al principio. Acá lo importante es que vos le des toda la información, que lo expliques bien a la gente y que la gente, a lo que prefiere, hay gente que se va a sentir siempre mucho más cómoda siendo propietario y hay gente que se va a sentir mucho más cómoda, incluso hasta disponiendo del dinero para poder ser propietario, se va a sentir mucho más cómoda siendo inquilino y va a seguir por ese camino. Entonces, vos le das todas las herramientas y la gente termina decidiendo cuál de las dos opciones les es mejor. En algún momento te va a convenir ir por un lado, en otro momento te va a convenir ir por el otro. Esto es un crédito que generalmente son a 20 años, ¿sí? Es muy largo. Definirlo por los últimos 6 meses o un año de tu vida es medio difícil. ¿Vos, Federico, cómo lo ves? No, creo que en cuanto a la decisión de una vivienda, la parte financiera es importante, pero es una parte. Obviamente, hay márgenes en los que se vuelve obvia la decisión. Ahora, creo que si uno tiene dentro de su proyecto de vida tener una casa propia, además que puede no ser algo para todo el mundo, no todo el mundo quiere eso, me parece que esto es más importante y ahí empieza a hacerse un poco más clara la respuesta. Financieramente, casi nunca, o sea, casi todas las personas que hablan de finanzas y más otras generaciones dicen, no, es verdad, conviene siempre ser inquilino porque usás tu plata y con eso puedes sacar una renta. Que es cierto, hay un estudio muy interesante de Estados Unidos que miden eso justamente, que hacen como dos cosas. Primero, el modelito te da, siempre digo, ser inquilino te rinde más, porque tenés la plata, la invertís, sos un
no sé, sos Warren Buffett de la finanza y si te haces millonario. Claro, si tenés una mirada financiera Después de van- cómo manejar tus ahorros y tu capital. Después van a la práctica y dicen, bueno, ¿quién se capitaliza más? Y buscan y ven que el propietario se capitaliza más. No porque sea mejor, sino porque el inquilino posiblemente tenga más inestabilidad, tiene un montón de cosas, otros problemas, y el propietario en algunos momentos está sentado sobre un capital que mejora, en otros no. Digo, esta cuenta creo que no es tan obvia. Claro, creo que esa parte es muy importante. O sea, cuando vos tomás y haces el cálculo, si vos agarraste un plazo donde la propiedad mejoró, y te va a dar siempre, y la mejor opción es esta. Es más, yo creo que incluso con lo que dice, una cosa es la discusión académica, ¿sí? De ver los modelos y demás. En la práctica no se da. O sea, Claro. la gente define por otro tipo de cosas. Por las emociones. Por las emociones, por las necesidades. Y yo creo que estos créditos le pueden llegar a servir mucho más a quien tiene que cambiar de propiedad, quien tiene que pasar de un 2 ambientes a un 3 ambientes, más que al de 25 años que tiene que llegar a una, porque capaz no tiene el capital inicial para la primera parte, porque volvemos a lo mismo, no te financian el 100%, tenés un porcentaje nada más de la propiedad que también va acorde a la cuota que vos podés pagar, pero igual más del 80% ningún crédito te financia. Está el macro con un crédito del 90% para jóvenes. Para jóvenes. Que es una Sí, pero interesante. es algo, claro, pero es algo medio, o sea, Sí, no, es no muy específico, claro, muy específico, es, muy específico. es muy puntual, Sí. no es el mercado en general, entonces creo que le sirve mucho más a quien tiene una propiedad, quiere agrandarse porque se le agrandó la familia o por lo que sea, y ya tiene su propiedad como primera base de dinero para poder a partir de ahí pegar un salto. Termino esta charla dándole para que algunos de ustedes cierren si les queda algún concepto, pero pensaba en el medio de este nuevo momento de oferta de crédito hipotecario, se empieza a mover el dólar, empiezan a aparecer dudas del plan económico y digo, estamos otra vez por, ¿cómo se llama?, tropezar con la misma piedra, de poner en juego un crédito hipotecario y de golpe y meterte, no sé, en 2 o 3 meses en una crisis otra vez de tipo de cambio y tener corrida. O sea, me suena que el gobierno te vende una situación de estabilización y desinflación y todo bajo control, y etcétera, pero el otro día pensaba eso, digo, aparece otra vez la idea del crédito como solución, la herramienta, sirve esto, los riesgos, pero de golpe aparece gente diciendo, che, guarda que si salís del cepo te pega un salto el dólar justo se empieza a mover. ¿Se puede, y completen si quieren para cerrar, estar tropezando con la misma piedra otra vez, aprendiendo de los errores? Minuto final, Cristian Buteler. Yo no creo que podríamos decir que se tropieza nuevamente con la misma piedra. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que se aprendió de la experiencia de 2016-2017. Yo no estoy de acuerdo con quien hoy se dice estafado o que haya que subsidiarle la cuota de lo que pagó porque sacó un crédito que ajustaba por inflación. En todo caso, si no supo asesorarse bien o si no pudo analizar bien qué era lo que estaba tomando, también es parte de su responsabilidad. Creo que quien hoy lo tome va a tener mucho más en cuenta todo eso. Y después el uso político por parte de los gobiernos de turno va a estar siempre. O sea, ellos trabajan para la próxima elección. Obviamente, si vos hoy le ofreces a la gente un crédito hipotecario, eso lo va a recibir bien la gente, ellos lo van a intentar capitalizar y los riesgos van a estar como estuvieron en su momento y como están ahora. Hoy partís de otra base, ¿no? O sea, propiedades más baratas, ingresos también mucho más destruidos, ¿sí? Así que las condiciones son distintas. ¿Qué es lo que puede pasar en adelante? Es muy difícil saber. Esto es Argentina y te sorprende siempre. Minuto final, Federico. No, a ver, yo creo que es, de vuelta, es un buen instrumento, es de lo mejor posible. Creo también de vuelta, esto no es una discusión académica. Esto es más siendo lo posible, a lo que sea, a lo real. Y estos son los créditos que hoy existen en Argentina. De vuelta, yo creo que se pueden mejorar un poco con las herramientas que decía antes. Y me quedé pensando en lo que decías antes. Creo que hay como 2 cosas para mirar, y ya esto pensando en el que vaya a sacar un crédito. Una es la perspectiva de salario real que vaya a tener, y otra es la perspectiva laboral de cada uno también. No es lo mismo una persona de 25 o 35 años que está en un buen laburo, con una buena proyección laboral, que alguien que tiene, no sé, 45 o 50 años, que ya está en un buen trabajo, pero que su margen de crecimiento es menor. Digo, esto, o sea, una cosa es, como decía Cristian, el instrumento es una cosa. Ahora, esto hay que adaptarlo bien a cada persona, y la realidad de cada persona va a ser lo que determina si es o no una buena idea sacar un crédito así, o si es o no cualquier decisión. Digo, uno puede hablar de los créditos UBA. Ahora, no es lo mismo. Después eso hay que bajarlo a cada realidad individual. Y ahí es donde creo que, como decías al principio, nuestro aporte llega hasta acá.
Después hay una parte que es más individual, obviamente. Hay asesoramiento, hay un montón de cosas. Pero es muy personal este tipo de decisiones. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Federico, Cristian. Esperemos que la gente lo tome así como estamos planteando, como la información que necesitan para tomar una decisión y para estar informado. En junio, les cuento, Cenital cumple 5 años y vamos a estar todo el mes celebrándolo. Todos los días podés recibir newsletters en tu correo, leer a nuestros autores en la web, mirarnos en C+. Cenital crece y es gracias al apoyo de su audiencia, que hoy representa el ingreso más importante del medio. Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos a seguir, forma parte de nuestro círculo de mejores amigos, ingresa a cenital.com/sumate. Terminamos así este quinto episodio de Falla de Mercado. La seguimos en la próxima emisión. Quédense viendo todos los contenidos de C+. Hasta la próxima.